Como siempre es todo un honor, todo un placer acompañarles en nuestro recorrido económico y financiero acostumbrado de esta hora. Vamos a comenzar hablando de esas pretensiones de Mauricio Macri y sus aliados de firmar lo antes posible, ya como de lugar, un tratado de libre comercio entre Mercado Común del Sur y Unión Europea. Francia insiste en un asunto bastante polémico que tiene que ver con lo agropecuario y así baja de un tirón a Macri y estas pretensiones de suscribir este acuerdo. Desde que fluctúan libremente los precios de los combustibles, es decir, desde 2017 pasado, se han encarecido en 40%. Esto es en México, efecto de la liberalización. China, que va muy encaminada con la ruta de la seda, quiere aprovechar ahora todo el potencial que tiene la zona ártica. Además de esta ruta, cobra fuerza la ruta de la seda polar. ¿Cuánto vigor tiene hoy el yuan chino? ¿Podrá esta moneda destronar al dólar? ¿Seguirá la internacionalización del también llamado renminbi? Es tema de nuestro expediente. Planteados los temas, comencemos a desarrollar. Francia, es decir, el presidente Emmanuel Macron, enfría los planes de Mauricio Macri y sus aliados de concretar a como dé lugar el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Lo presentamos. Al presidente Emmanuel Macron no le bastó la tristemente justificación europeísta del presidente argentino Mauricio Macri, pronunciada en el Foro Económico de Davos, para que se concrete cuanto antes el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Macri dijo que es natural pretender un acuerdo de esa naturaleza porque en Sudamérica todos son descendientes de europeos. A pesar de, Macron dijo que en su país causa recelo el asunto de la carne. Hay una verdadera sensibilidad por tratarse de intereses franceses a defender. Sin embargo, diversos medios argentinos señalan que esta posición de Macron de dilatar la firma del Tratado de Libre Comercio se debe a la presión que ejercen los intereses del lobby agropecuario galo, siendo este una palanca clave para ganar las elecciones y preservar el poder en Francia. Mientras, la premura de Macri y de sus pares en la región está supeditada a los comicios que habrá este año en Paraguay y Brasil y la posibilidad de que cambien los planes entreguistas de Horacio Cartes y Michel Temer, que también apuran los acuerdos a pesar de las asimetrías y las barreras pararancelarias a las que se pueden someter u otros tipos de impuestos a la importación, tales como los que se pretenden reactivar en Europa con el biodiesel argentino. Los que sí no parecen perder tiempo son los británicos, quienes aprovecharon también el encuentro en Davos para reunirse con el ministro brasileño de Hacienda, Enrique Meireles, para iniciar la discusión de un tratado de libre comercio con Mercosur, una vez se concrete el divorcio de la Unión Europea. A propósito de Mercosur, hablemos de uno de los países que hace parte de este mecanismo de unión regional, Brasil. A su llegada de la cumbre de Davos, el presidente ilegítimo Michel Temer descartó por ahora la venta de Embraer a la estadounidense Boeing. En declaraciones ofrecidas a la prensa, Temer, procedente de los Alpes suizos, dijo que toda asociación es bienvenida, claro que sí, pero no se contempla la venta del control. En los últimos días, la prensa brasileña mantuvo el foco sobre la posible oferta que ha hecho Boeing para hacerse con parte de Embraer y buscar un nuevo aliento en el mercado y así hacer frente a los gigantes del sector, es decir, Airbus y Bombardier, que anunciaron en octubre una alianza para producir aeronaves comerciales. Esta posible operación deberá someterse a la aprobación del gobierno, es decir, debe tener el visto bueno del Ejecutivo y de las agencias reguladoras de Brasil, como de los consejos y accionistas de Embraer. Y hablando de entregas al capital privado, avanzan las licitaciones petroleras en México para vender parte del Golfo y ceder el control de la estatal Pemex a las transnacionales para cederlo todavía más. Y mientras ello ocurre, el precio del gas doméstico se encareció 40% en 2017 a partir de ese proceso de flexibilización o de liberalización, que hace que los precios queden a expensas de los movimientos de la oferta y de la demanda. El 2017 fue el primer año en el cual las cotizaciones de los combustibles dejaron de estar reguladas
reguladas por el gobierno y fluctuaron según las condiciones del mercado como introducíamos, lo cual ha hecho que se disparen los precios del gas doméstico a la par que la producción de crudo y de gas licuado decayeron a niveles considerables. Y como dato, para entender la importancia de esto, 7 de cada 10 hogares consumen gas como fuente de energía primaria en este país. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de granjas para la minería del petro y otras criptomonedas en liceos y universidades. Resaltó que el país ya se encuentra a la vanguardia de la tecnología con la implementación del petro. Las granjas mineras de una criptomoneda están constituidas por computadores interconectados a través de software especializados que se encargan del funcionamiento de este instrumento. Estos espacios son manejados por especialistas en la materia. Con el fin de contribuir a la garantía y la confiabilidad del sistema. Arabia Saudita promete apoyar cualquier acuerdo futuro dentro y fuera de la OPEP. Hablamos de todo lo que tiene que ver con materia energética. El ministro de Energía saudí, Khalid Khalid, dijo al medio Sputnik: no vamos a abandonar este acuerdo, es decir, la declaración OPEP Plus sigue la voluntad de parte de esta importante productora que hace parte de la organización intergubernamental. Siempre seremos el pilar de cualquier acuerdo futuro sobre la producción, seremos la base de la OPEP y de las discusiones con los países que no forman parte de esta organización de países exportadores de petróleo. Hablemos entonces de cómo están abriendo esta semana los precios principales del petróleo. Cesta venezolana, 390,84 yuanes cerró la semana de este viernes. Recuerden que la actualización es semanal, una baja de 5,2 yuanes. Luego tenemos la cesta OPEP, a ver en su portal, 67,31 está reseñado ese precio, una baja de 0,04 centavos apenas. Y luego tenemos el petróleo de referencia en Mar del Norte, 69,71 cotiza el Brent, y la subida ha sido de 1,17 dólares, $1.17. Nos vamos a nuestra primera pausa habiendo revisado los indicadores petroleros y a la vuelta vamos a hablar de China y el interés que tiene en el océano Ártico. Va a activar la ruta de la seda polar o la ruta de la seda septentrional. De acuerdo al informe del diario internacional Business Times, Venezuela es el país más rentable para la minería del Bitcoin. Según el estudio de Elite Fixtures, el país suramericano posee como plus el bajo costo de la electricidad, lo que se traduce en tan solo unos $530 para su producción, o lo que es igual a menos de la mitad de lo que cuesta esta actividad en el segundo país más barato de la lista, Trinidad y Tobago, donde el precio de extracción de la criptomoneda es de $1.190, mientras el país más caro para extraer la moneda digital es Corea del Sur, donde cuesta $26.170, es decir, mucho más del doble del precio actual del Bitcoin, que ronda los $11.400. Se encienden las alarmas en Japón tras el robo de $425 millones de la plataforma de criptomonedas de Tokio. Mientras, la empresa afectada, CoinCheck-In, anunció que devolverá la suma pirateada hace 2 días en un ataque informático. La suma representa casi el 90% de los 58.000 millones de yenes en monedas NEN que el grupo perdió en el mayor robo de moneda virtual hasta la fecha, obligando a la empresa a suspender el viernes la retirada de todas las criptomonedas salvo el Bitcoin.
El gigante asiático, interesado en todo el potencial que está contenido en aguas frías, pero muy frías. La ruta china de la seda se extenderá hacia el océano Ártico con el desarrollo de rutas marítimas. Este capítulo se llama, como ya hemos dicho, la ruta de la seda polar. El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Kong Xuanyu, hizo público un comunicado en el cual se lee que como consecuencia del calentamiento global, las rutas marítimas del Ártico probablemente se conviertan en vías de transporte para el comercio internacional. De modo que las autoridades alentarán a las empresas a construir toda la infraestructura necesaria y harán viajes comerciales de prueba para definir las rutas que integrarán esta ruta de la seda septentrional. China también, reseña ese texto, considera potenciar la pesca y el turismo, así como el desarrollo petrolero, gasífero, de recursos minerales y energías no fósiles, todo con respeto a los indígenas y al entorno natural. La oportunidad es histórica porque el océano Ártico tiene más de 12 millones de kilómetros cuadrados y los territorios terrestres cubren un área de 8 millones de kilómetros cuadrados, cuya soberanía pertenece a Rusia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Canadá y Estados Unidos. Entre las ventajas de aprovechar esta área está la reducción considerable de tiempos de intercambio. Por ejemplo, ahora un viaje desde los puertos del norte de China hasta Rotterdam a través del canal de Suez dura 48 días, pero un petrolero ruso del Ártico es capaz de llegar desde Noruega hasta Corea del Sur en tan solo 15 días, es decir, 3 veces más rápido. En la península ibérica destaca que según la encuesta de población activa, la EPA, que se hace en España, 736.800 personas asalariadas de un total de casi 16 millones hacen horas extras en este país, es decir, extienden su jornada laboral ordinaria, pero casi la mitad de esas horas trabajadas no son pagadas ni recompensadas más adelante con tiempo de descanso, lo cual es completamente ilegal. Tampoco pueden exceder estas horas las 80 al año, lo cual también se incumple y no en pocas excepciones. Vamos a ver qué refleja esta encuesta hecha a la población económicamente activa. La EPA determina que en España se hacen unos 6.131.400 horas extra a la semana, de las cuales 64% las cumplen los hombres y 36% las mujeres. Y la proporción es inversa si se revisa cuál de los dos géneros hace más trabajo extra. Casi la mitad, es decir, 44,6% de esas horas adicionales no fueron pagadas. En los años de crisis, a partir de 2008, ha habido disminución de la brecha entre las horas pagadas y no pagadas, pero por una disminución de las primeras más que de las segundas, es decir, de las que no son retribuidas. Industria manufacturera, comercio, hostelería son las áreas que más concentran este problema. En el sector audiovisual casi que se naturaliza la situación y en el área financiera es otra que ni remunera ni compensa con tiempo libre, según revela esta encuesta. Ahí está el caso de la entidad alemana Deutsche Bank, varias sucursales de España. Esto ha dado pie a una audiencia que ha planteado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales sobre la normativa española respecto a las horas extra, para verificar si España garantiza las limitaciones en la jornada laboral y su descanso semanal y diario. A los datos de la EPA sumemos este que tiene la UGT. La media de horas extra hechas a la semana en 2017 supondrían 157.000 puestos de trabajo. Y hacer la aclaratoria del comienzo, es cierto que mayor cantidad de horas extras cumplen los hombres respecto a las mujeres, pero las mujeres tienen la mayor cantidad de horas extras que no son retribuidas económicamente ni con tiempo de descanso. Con varios puntos lejos de un acuerdo, las delegaciones que renegocian el TLCAN terminarán este lunes, por estas horas, la sexta ronda que se desarrolla en Montreal, en Canadá, en la provincia de Quebec. El optimismo sigue siendo moderado porque persiste esa amenaza de Trump y sobre todo porque persisten los desacuerdos en esos temas espinosos. Hoy es la conclusión formal, sí, pero los aspectos más importantes de discusión en las mesas ya fueron cerrados. La víspera, las propuestas finales que Canadá y México han presentado durante los pasados días al equipo negociador de Estados Unidos, especialmente las que tienen que ver con temas controvertidos, como el mecanismo de disputas o de resolución de controversias. Recordemos aquí que Estados Unidos quiere quedar excluido de la necesidad de acudir a paneles de expertos o a paneles de expertos para dirimir las diferencias, o lo que tiene que ver con el sector automotriz respecto a la petición que está haciendo el gobierno de Trump de que 50% de las autopartes sean de fabricación estadounidense. Todas estas propuestas fueron entregadas
enviadas a los responsables políticos de la negociación. Recordemos que Canadá ha dicho que tiene unas ideas novedosas, innovadoras, todavía no se especifica cuáles. Habrá una conferencia de prensa en la que dirán los delegados o los voceros cuáles serán los próximos pasos a seguir. Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México, candidato de izquierda para la presidencia, favorito en las encuestas por demás, consideró que la renegociación deberá esperar hasta después de los comicios para que el próximo gobierno que se constituya tenga voz y voto en el futuro de la alianza nacida en 1994. Se vigoriza el yuan chino. ¿Por qué lo decimos así como una afirmación tajante? ¿Qué influye en esto? ¿Qué decisiones se han tomado al respecto? Y si tiene posibilidades de seguir internacionalizándose como hasta ahora lo ha hecho. ¿Y qué significa eso para el patrón hegemón, es decir, para el dólar estadounidense? Es tema de expediente, lo vemos al regreso. Entremos en materia de expediente. En los últimos 3 años, de la mano de la liberalización financiera en China, de una apertura cada vez mayor de su economía y de acuerdos comerciales importantes con algunos productores de gas y de petróleo para utilizar el yuan en lugar del dólar, la participación de la divisa china en el comercio internacional ha cobrado auge, al punto que hoy se piensa que puede llegar a destronar la hegemonía del dólar, esa hegemonía que ha ostentado durante tantos años. Le ponemos estos datos a su disposición para que saque sus propias conclusiones. Por aquí vamos a comenzar. A partir del 1 de octubre del 2016, el yuan ingresó a la canasta de monedas de reserva de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, donde acompaña al dólar estadounidense, al euro europeo, la libra esterlina del Reino Unido y el yen japonés. Esto como un reconocimiento al creciente poder económico del gigante asiático, que se ha consolidado como la segunda potencia económica del mundo, la primera comercial y el segundo país detentor de dólares, detrás de Japón. Gracias a sus reformas económicas, esta posición le ha permitido lograr la creación de nuevas instituciones financieras internacionales como el BRICS Bank y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Esto fue el resultado de un trabajo previo de las autoridades chinas para mantener su moneda nacional, promocionándola más allá de las fronteras. En octubre de 2013, el gobierno acordó un programa piloto para crear un centro de yuanes con sede en Reino Unido que permite a los inversores de Londres comprar hasta 13.100 millones de dólares, es decir, 80.000 millones de yuanes, en acciones, bonos e instrumentos del mercado financiero directamente, evitando operaciones a través de Hong Kong, evitando la intermediación. La medida hizo que el yuan dejara una huella firme en Europa y ayudó a superar al euro en diciembre, convirtiéndose en la segunda moneda más utilizada en el comercio global. Ahora bien, esos logros en el mercado internacional, de la mano de un Estados Unidos sancionador, aislacionista, le ha llevado a plantearse, junto a países como Rusia e Irán, una política de desdolarización para escapar de la dominación estadounidense. En los últimos años, China y Rusia han firmado, por ejemplo, distintos acuerdos bilaterales. Moscú y Beijing han acordado ignorar el dólar en la medida de lo posible y comercializar directamente con sus respectivas monedas nacionales. China, además, ha acordado comerciar en yuanes con Japón, por no hablar de un pacto similar con Irán, que ahora vende su petróleo en yuanes o en euros. La misma situación se ha dado con Canadá y Qatar en cuanto al intercambio de monedas nacionales. Canadá se convirtió en el primer centro offshore para el yuan en Norteamérica. Los canadienses duplicaron el comercio con el gigante asiático en 200.000 millones de yuanes. A su vez, los intercambios de divisas directas entre China y Qatar equivalen a 5.700 millones de dólares.
lo que convierte a este país en la base para el uso del yuan en mercados de Medio Oriente, en los cuales existe poca confianza en el dólar debido a la inflación y a otros asuntos geopolíticos. Todo parece indicar que ese vigor, que ese músculo que va ganando el yuan se potencia cada día. ¿Por qué lo decimos? Añadimos estos datos. En un reporte publicado recientemente por Morgan Stanley, se destacó que el gobierno chino está ansioso de que su moneda sea usada de manera más amplia para el comercio exterior, un factor que puede poner más presión al dólar. Esta percepción ganó fuerza luego de que el influyente Banco Central de Alemania, el Bundesbank, anunciara su decisión de incorporar al yuan dentro de sus reservas internacionales, siguiendo así los pasos del Banco Central Europeo, que también incluyó al yuan en su lista de compras el año pasado, lo cual está destinado a dar mayor impulso a la moneda en las finanzas globales. Seguidamente, desde París llegó la noticia de que el Banco de Francia guarda ya parte de sus reservas en moneda china. El Banco de Bélgica adquirió yuanes por valor de 200 millones de euros. El eslovaco no especificó cifra ni ha concretado la compra, pero sí la confirmó, y el de España declaró que tiene programadas inversiones de esa índole para fortalecer su canasta de reserva. Esta apuesta por el yuan se vio reforzada luego de que Beijing informara que la economía se expandió a una sólida tasa de 6.8% en el cuarto trimestre de 2017, superando las expectativas de los economistas. Los últimos datos sugieren que la segunda economía del planeta se mantiene a paso firme, a pesar de las medidas del gobierno para contener la especulación, atacando una burbuja en el mercado de créditos. Bueno, no hay quien no se muestre interesado por esto. Hay un contexto que da pie a que surjan pronunciamientos como estos. El yuan podría destronar la hegemonía del dólar en una década. El asesor financiero Dan Collins, fundador del portal The China Money Report, sostiene que el yuan podría destronar al dólar de su posición hegemónica en la economía mundial entre 2025 y 2030. Textualmente dijo, el renminbi, al internacionalizarse, podrá competir con el dólar hasta el punto que, según mis cálculos, dice Collins, para el 2025 o 2030, cuando Estados Unidos haya alcanzado los 30 o 40 billones de deuda, la hegemonía estadounidense podría tocar a su fin. Así llegamos al final de nuestro expediente económico. Todavía queda mucha tela que cortar al respecto. Seguro que lo haremos acá en nuestro espacio. Gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Telesur. Nos vemos pronto.